El primer indicio no fue una foto ni un mensaje escondido. Fue una copa de vino. Mejor dicho, una copa de más. Viernes. 9:30 de la noche. Estábamos en casa de los vecinos, celebrando el cumpleaños de su hija pequeña. Gente, risas, tortillas, jamón, los típicos comentarios de a ver cuando nos juntamos todos de nuevo. Todo normal. O eso parecía. Yo estaba hablando con Óscar, el padre de la niña, sobre un problema con la caldera que tenía en el chalet. De pronto, algo raro me distrajo. Clara, mi mujer, estaba riéndose con un tipo que yo no conocía. Hasta ahí, nada. Soy celoso, pero no idiota. Puedo distinguir una conversación normal de una conversación que huele a algo más. Pero eso no fue lo que me hizo girar la cabeza. Fue que ella tenía 2 copas de vino en la mano. Y una de ellas, no era para mí. Yo no bebo cuando manejo, y esa noche habíamos venido en coche. Clara lo sabía. Lo curioso es que le entregó la copa al tipo, con una sonrisa tan íntima que me sentí como un invitado en mi propia vida. El tipo la miró como si ya se conocieran. Como si compartieran algo. No hubo beso, ni abrazo raro, ni nada que pudiera señalar. Pero joder, el lenguaje corporal no miente. Después, cuando nos íbamos, Clara apenas me habló en el coche. Solo dijo que la había pasado bien. Yo no dije nada. Pero en mi cabeza, ya estaba empezando a atar cabos. No tenía pruebas, no tenía certezas. Solo esa imagen. 2 copas. Una sonrisa. Y un tipo que no debería estar ahí. Y así empezó todo. Con una copa de vino que no era para mí. Al día siguiente de aquella cena, me levanté antes que Clara. No fue por insomnio, fue por costumbre. El cuerpo se despierta solo cuando algo lo inquieta, y esa copa de vino no se me iba de la cabeza. Hice café, preparé las tostadas como siempre, y me senté en la cocina en completo silencio, escuchando cómo el agua del grifo goteaba de forma molesta. A las 9 bajó Clara, todavía en pijama, con el pelo revuelto y esa cara de ¿por qué estás tan serio?, pero no preguntó nada. Desayunamos en silencio, como 2 compañeros de piso que se toleran pero ya no se buscan. Fue ese mismo domingo cuando decidí que no me iba a quedar esperando a que algo cayera del cielo. No soy detective, ni paranoico, pero tampoco soy idiota. Y cuando un tipo al que tu mujer nunca menciona le acepta una copa como si fuera la 10ª vez que lo hace, algo no cuadra. Así que empecé por lo más básico, volver a ese sitio. Sabía que era una locura, que probablemente no iba a encontrar nada, pero necesitaba moverme, hacer algo. Así que el lunes por la tarde, después del trabajo, pasé por la tienda donde habíamos comprado el vino que Clara llevó a la cena, y luego me pasé por la urbanización donde viven los vecinos. No para hablar con nadie, sino para observar. Lo curioso fue que no tuve que hacer mucho para que todo empezara a caer por su propio peso. Aparqué el coche 2 calles más abajo, dejé el motor apagado y esperé. Me sentía como un gilipollas, vigilando como si esto fuera una película mala, pero justo cuando estaba a punto de irme, lo vi. El tipo de la copa. No sabía su nombre, no sabía de dónde había salido, pero ahí estaba, aparcando su coche frente al chalet de los vecinos. Era martes, no había fiesta, no había excusas. Él se bajó del coche con una seguridad que no encajaba con un simple invitado ocasional. Tocó el timbre, y lo peor fue ver quién abrió la puerta. Clara. No me lo esperaba. No sabía que estaba ahí. Me había dicho que esa tarde tenía una reunión por Zoom con su equipo, que se quedaría en casa trabajando. Pero ahí estaba, con vaqueros y camiseta blanca, riéndose con ese tío mientras lo dejaba pasar. No lo abrazó, no lo besó, pero tampoco había distancia. Me quedé congelado unos segundos.
No sabía si salir corriendo, si tocar la bocina, si bajarme del coche y entrar como un loco. Pero no hice nada. Me quedé ahí, mirando como un imbécil cómo se cerraba la puerta detrás de ellos. Conduje hasta casa sin música, sin radio, sin pensar en nada más que en esa imagen. Cuando entré, Iván estaba viendo dibujos y me saludó con su sonrisa de siempre. Lo abracé fuerte, como si necesitara un ancla, y me encerré en el baño con la puerta trancada. Me senté en el suelo frío y respiré hondo, intentando ordenar lo que acababa de pasar. No era una sospecha, no era una intuición. Era real. Clara me mentía. No sé cuánto tiempo llevaba viéndose con ese tipo, ni cómo empezó, pero lo estaba haciendo ahora, mientras yo cuidaba de nuestro hijo, mientras me rompía el lomo trabajando para pagar la casa, mientras ella se reía con alguien que no era yo. Esa noche, Clara volvió pasadas las 9. Dijo que la reunión se había alargado, que se había tomado algo con sus compañeras después, y luego subió a ducharse como si nada. Me miró a los ojos cuando lo dijo. Ni una pizca de culpa. Le devolví la mirada con una sonrisa forzada, y le pregunté si todo había ido bien. Asintió, me dio un beso en la mejilla y subió las escaleras tarareando una canción. En ese momento, sentí una mezcla de asco y tristeza que me revolvió el estómago. Ya no era la Clara que conocía. Era otra persona. Una que podía mentirme sin temblar. El miércoles tomé una decisión. No iba a enfrentarlo sin pruebas, pero tampoco iba a quedarme esperando a que todo explotara. Me acerqué a Pedro, un compañero del trabajo que conocía a alguien que hacía instalaciones de seguridad, y le pedí ayuda. Le dije que sospechaba de una infidelidad y que necesitaba cámaras discretas, algo sin cables, sin complicaciones. Me miró raro, pero me dio el contacto. Esa misma tarde, fui a recoger el equipo, lo instalé por mi cuenta en la casa y programé todo para que se grabara desde el móvil. Entrada, salón, pasillo, cocina. No era espionaje, era defensa personal. Si ella jugaba sucio, yo también podía hacerlo. Los siguientes días fueron un infierno disfrazado de normalidad. Clara seguía comportándose igual, besos vacíos, risas falsas, planes inventados. Cada noche revisaba las grabaciones, y aunque no encontraba nada concreto, notaba patrones. Días que salía vestida diferente, con ropa más ajustada, maquillada sin razón, y que curiosamente coincidían con tardes en las que decía tener reuniones importantes. El viernes, por fin, lo vi. El mismo coche. El mismo tipo. Entrando por la puerta principal con su propia llave. Ahí ya no quedaban dudas. Ella no solo me mentía, le había dado acceso a nuestra casa. Apagué el móvil. Me quedé mirando la pantalla en negro durante largos minutos. No lloré. No grité. Solo sentí algo que no había sentido nunca, una rabia tan pura que me dejó temblando. No era celos. No era dolor. Era humillación. Un tipo había entrado a mi casa como si fuera suya. Como si yo no existiera. Y eso, pensé, iba a cambiar muy pronto. El sábado me desperté antes que nadie, no porque quisiera, sino porque no podía seguir durmiendo con esa sensación clavada en el pecho. Me senté en la cocina como todos los días, preparé café solo para mí, ni siquiera pensé en preparar para Clara. El sonido de la cafetera era lo único que rompía el silencio en esa casa que, hasta hace poco, me parecía un refugio y ahora solo era una especie de escenario montado para fingir una vida que ya no existía. La noche anterior, después de que Clara dijera que iba a salir a cenar con sus amigas, volví a ver al mismo coche aparcar frente a casa y al mismo imbécil bajarse con total naturalidad, como si pagar la hipoteca le diera algún derecho sobre mi salón. Se metió sin mirar atrás, usando la llave que Clara le había dado, y yo,
desde la habitación de Iván, donde había fingido estar arreglando un enchufe, lo grabé todo desde mi móvil, directo de las cámaras que instalé esa misma semana. Ni siquiera me molesté en detenerlo. Necesitaba que ella pensara que todo seguía igual. Hoy ya no. Esperé a que Clara bajara, con ese paso despreocupado, con esa sonrisa que venía usando para cubrir la mierda que arrastraba. Bajó en pijama, descalza, frotándose los ojos, como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada fuera de lo común. «Ya te levantaste», dijo como si le importara. Yo no respondí, solo la miré, y creo que en ese momento supo que algo estaba mal, porque su expresión cambió de repente. «¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así?» Me levanté despacio, caminé hasta el comedor, y sin decir una palabra, conecté el móvil al televisor. En la pantalla apareció la grabación de la noche anterior. Clara se quedó paralizada. No dijo nada durante los primeros segundos, solo miraba la pantalla con la boca medio abierta, sin saber si fingir sorpresa o buscar una excusa rápida. La imagen era clara, ella abriéndole la puerta, dejándolo entrar, abrazándolo. No había forma de esquivar esa bala. Cuando la grabación terminó, le lancé el mando del televisor sobre la mesa y me crucé de brazos. ¿Quieres explicarlo tú o empiezo yo? Ella se llevó las manos a la cabeza, como si el problema fuera mío, como si la víctima fuera ella por haber sido descubierta. No es lo que crees, dijo, y me reí. No pude evitarlo. Ah, no, ¿qué creo? A ver, ilumíname. Es complicado, Dani, no es algo que pueda explicarte así sin más. Llevas semanas mintiéndome, metiendo a otro hombre en mi casa, usando mi llave, besándolo en el salón donde juega nuestro hijo, ¿y me pides paciencia? ¿Ahora quieres que te escuche como si esto fuera una conversación entre adultos civilizados? Clara se sentó, bajó la mirada, y empezó con su discurso. Dijo que estaba confundida, que llevaba tiempo sintiéndose sola, que no sabía cómo hablar conmigo, que nuestras conversaciones eran cada vez más frías. Yo no dije nada. No porque no tuviera respuestas, sino porque estaba esperando a ver hasta dónde era capaz de hundirse. Dijo que él era alguien que conoció por casualidad, un compañero de trabajo de otra empresa que coincidió con ella en una formación. Que empezaron hablando de cosas normales, que la conversación fluyó, que se sintió escuchada. Dijo que al principio solo eran charlas, cafés inocentes, paseos breves. Y luego acabó en mi sofá, con mi mujer encima, mientras yo recogía al niño del fútbol. Clara no respondió. Se quedó en silencio. ¿Le diste una copia de la llave? Ella asintió, casi sin fuerza. ¿Por qué? Porque no quería que llamara al timbre, porque no quería que Iván lo viera si estaba en casa, porque sabía que estaba mal, pero no podía parar. Esa frase fue como un disparo. No podía parar. Como si fuera una adicción, como si engañarme fuera un hábito del que era víctima. Me senté frente a ella. La miré a los ojos. ¿Me amas? No respondió. Te lo pregunto porque necesito saber si esto es el final o si simplemente soy un obstáculo más en tu vida perfecta con ese tipo. Clara rompió en llanto. Dijo que no lo sabía. Que me quería, pero que ya no sabía si como antes. Que le dolía verme sufrir, pero que ya no sentía lo mismo. Que no fue un error de una noche, que fue algo que fue creciendo y que no supo detener. Que había querido dejarlo varias veces, pero que cada vez que lo intentaba, sentía que con él estaba viva de nuevo. Me levanté. No porque ya no pudiera seguir escuchando, sino porque tenía miedo de levantar la voz. Me temblaban las manos. Clara quiso tocarme el brazo, pero me aparté. No me toques. No vuelvas a hacerlo. Caminé hacia la cocina, cogí el móvil, y volví con ella. Esto se va a acabar hoy. No hay nada más que hablar.
No necesito más excusas, ni más llantos, ni más cuentos de que estás confundida. Has elegido, Clara. Ahora acepta las consecuencias. ¿Qué vas a hacer? Lo que haría cualquier hombre que se respeta a sí mismo. ¿Vas a contarle a Iván? Iván sabrá lo que necesite saber. Sin mentiras. Pero lo sabrá de mí, no de ti. Ella intentó ponerse de pie, pero yo la detuve con una mirada. Tienes hasta mañana para sacar tus cosas. El lunes, esto ya no va a ser tu casa. Se quedó ahí, parada en medio del salón, como si no pudiera creer que la decisión ya estaba tomada. Pero yo no tenía dudas. Después de todo lo que vi, de todo lo que oí, no quedaba nada que pudiera arreglarse. El domingo por la mañana, Clara no se había ido. Ni siquiera había empezado a empacar. Supongo que pensó que si se quedaba callada y mantenía un perfil bajo, yo me calmaría, y al final todo volvería a lo de antes. Lo que no entendía era que no había vuelta atrás. No después de verla abrirle la puerta a otro hombre, de escucharla justificarlo con frases vacías como me sentía sola o no podía parar. A las 10, bajé al salón y la vi sentada en el sofá, con la mirada clavada en la pantalla del televisor apagado. Me acerqué sin decir nada, agarré las llaves del coche y salí. Sabía exactamente a dónde ir. No iba a dejar que esto se resolviera solo con una maleta y una despedida silenciosa. No después de lo que había hecho. Quería que sintiera el mismo nivel de exposición, de vergüenza, de impotencia que sentí yo al ver a ese tipo en mi casa, caminando por mi pasillo, tocando lo que no le pertenecía. Fui al centro, a una copistería que abría los domingos, y llevé las capturas de pantalla de las grabaciones. Tenía más de 30, todas con fecha, hora, imagen clara. Pedí 20 copias de cada una, con un título bien visible arriba, así me enteré de que mi mujer me engañaba en casa mientras yo cuidaba de nuestro hijo. El tipo que me atendió no dijo ni una palabra, solo miró las imágenes y bajó la vista. Una hora después, salí con un sobre lleno de pruebas físicas. No eran para mí. No necesitaba verlas más. Eran para ella. Y para los demás. Volví a casa y Clara seguía sin moverse del sofá. Le puse el sobre encima de la mesa del comedor y le dije, sin levantar la voz, esto es para ti. Te recomiendo que empieces a empacar porque si no lo haces hoy, lo haré yo por ti y tus cosas van a terminar en la basura. Me miró como si no entendiera el alcance de lo que acababa de decirle. ¿Qué es esto?, preguntó. Tu resumen de actividades extracurriculares. Las copias van a llegar mañana a tu madre, a tus hermanas, a tu jefe, y si me siento especialmente cabrón, también al colegio de Iván, para que entiendan por qué su madre ya no vive en casa. ¿Estás loco?, gritó, y por primera vez mostró algo más que culpa o pena. No. Estoy harto. Llevas meses mintiéndome y yo tuve que tragarme toda esta mierda mientras tú te divertías en el sofá de casa. Ahora te toca sentir un poco de lo mismo. Se levantó y se acercó con el sobre en la mano, lo abrió y cuando vio las fotos, retrocedió. No puedes hacer esto es ilegal. No voy a publicarlas en internet. Solo voy a mostrar la verdad. A la gente que pensaba que eras un ejemplo de madre, de esposa, de profesional. Que vean lo que realmente haces cuando nadie te ve. Si te parece injusto, puedes ir a denunciarme. Pero si lo haces, yo sí las voy a publicar. Y entonces no vas a poder trabajar ni en un bar de mala muerte. Salió corriendo hacia la habitación, cerró la puerta y no volvió a salir hasta la tarde. Mientras tanto, yo fui sacando sus cosas del armario, separando ropa, zapatos, maquillaje. Llamé a su hermana Raquel y le dije que Clara necesitaba un lugar donde quedarse. Me preguntó qué había pasado, y sin entrar en detalles le dije, tu hermana la cagó. Feo. Si querés ayudarla, ven por ella antes de las 7.
No preguntó más. A las 6:30, Raquel tocó el timbre. Clara bajó con 2 maletas y el sobre en la mano. No cruzamos palabra. Iván estaba en casa de un amigo, jugando, como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Cuando salieron por la puerta, le dije a Raquel, no vuelvas a traerla aquí. Nunca. Ella asintió, incómoda. Clara me miró por última vez y abrió la boca como para decir algo, pero no lo hizo. Cerró la puerta detrás de ella, y por primera vez en semanas, la casa estuvo en silencio. Pero no había terminado. Todavía me faltaba él. El idiota de la copa de vino. No iba a quedarme con las ganas de ponerlo en su lugar. Usé la dirección que Clara tenía guardada en el navegador del coche, donde lo había buscado unas semanas atrás para saber cómo llegar. El tipo vivía en un piso en Móstoles, nada especial. Aparqué frente al portal y esperé. No tardó en aparecer. Iba vestido con camiseta ajustada y unas gafas de sol que se quitó justo antes de verme bajarme del coche y caminar hacia él. ¿Tú eres Marcos?, le pregunté sin quitarle la vista. Se quedó quieto, sorprendido. ¿Quién eres tú? El marido de Clara. Bajó la mirada, y antes de que pudiera inventarse alguna estupidez, le pegué un puñetazo en la boca que lo tiró al suelo. No le di tiempo a levantarse. No me interesa escucharte. No me interesa lo que pienses de ella, ni si te dijo que estaba separada, ni si te prometió el cielo. Solo quiero que sepas que si vuelves a aparecer por mi casa, te voy a romper los dientes uno por uno, ¿entendiste? Él asintió, con la boca llena de sangre. ¿Entendiste?, repetí. Sí, sí, ya está. Me giré y me fui. No lo miré de nuevo. No lo necesitaba. Ya había tenido su parte. Esa noche dormí solo en mi cama, sin sobresaltos, sin tener que fingir nada. No fue una victoria, no fue justicia, pero fue lo más parecido a recuperar el control de algo que ya parecía perdido. Durante los días siguientes, no hubo ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal de Clara. Supongo que pensó que lo mejor era dejarme tranquilo, o quizás no sabía qué decir. Yo tampoco estaba buscando una conversación, pero sabía que eventualmente tendría que pasar. No podíamos seguir esquivando la realidad, no con un hijo de por medio. Había demasiadas cosas que no se habían dicho, demasiadas que ya no tenían sentido, pero que igual necesitaban un cierre. La oportunidad llegó el miércoles por la noche, cuando Raquel me escribió un mensaje corto: Clara quiere hablar contigo. Dice que no para volver, solo para hablar, ¿puede ir mañana a las 8? Le respondí que sí, sin pensarlo mucho. Ya había pasado suficiente. No tenía miedo a lo que pudiera decir, ni rencor que no pudiera manejar. Quería mirarla una última vez con claridad, sin la rabia del primer día, sin la violencia de la venganza. Solo los dos, hablando como adultos, aunque no nos quedara nada en común. Al día siguiente limpié el salón y preparé café. No por cortesía, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas. A las 8 en punto, Clara tocó el timbre. Iba vestida normal, sin maquillaje, con una bolsa colgando del hombro y una expresión neutral. Nada de tristeza exagerada, ni arrepentimiento dramático. Parecía más cansada que otra cosa. Entró, se sentó en el sofá y esperó a que yo dijera algo. No lo hice. Fui a la cocina, serví 2 tazas, y cuando volví, dejé una frente a ella. Gracias, dijo en voz baja. Tomó un sorbo, miró el suelo, y al fin habló. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, y menos ahora, pero tenía que hablar contigo antes de que esto termine por completo. No para pedir perdón ni para justificarme, solo para que me escuches. No puedo obligarte, pero lo necesito. No respondí, solo asentí. Ella respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo que llevaba días repitiéndose en la cabeza.
Sé que lo arruiné todo. No necesito que me lo recuerdes. No fue un error, no fue un accidente, fue una cadena de decisiones que tomé sabiendo lo que hacían, sabiendo que podía perderte. Y lo hice igual. No porque no te quisiera, sino porque me sentía vacía, desconectada, y no supe cómo pedir ayuda sin que pareciera un reproche. Y no estoy diciendo esto para que me entiendas, solo quiero que sepas que no fue por falta de amor. Fue por cobardía. No fui valiente para decirte que me sentía sola, ni para admitir que me había perdido en la rutina, ni para reconocer que estaba buscando algo sin saber qué era exactamente. Me quedé en silencio, porque ya había escuchado esa clase de discurso antes. No con esas palabras, pero con ese tono. No quería detenerla, tampoco me interesaba interrumpir. Ella siguió. Pensé que podía manejarlo, que era algo que me haría sentir viva un rato y que después volvería todo a la normalidad. Pero lo que hice fue romper todo lo que habíamos construido. Cada vez que lo veía, sentía que me alejaba más de ti, que me estaba convirtiendo en alguien que ni yo reconocía, pero no paraba. Hasta que tú lo descubriste. Y en ese momento entendí que no había vuelta atrás. Que te había fallado no solo como esposa, sino como madre, como compañera, como persona. Levanté la mirada y la interrumpí por primera vez. ¿Por qué en casa, Clara? Podrías haberte ido a un hotel, a cualquier otro sitio, ¿por qué traerlo aquí? Me miró con los ojos húmedos, pero sin derrumbarse. Porque soy egoísta. Porque me creí intocable. Pensé que podía controlarlo todo, que nadie lo sabría. Quería que fuera fácil, cómodo, sin riesgos. Y terminé cruzando todos los límites sin darme cuenta hasta que ya era tarde. No tengo excusa para eso. Solo asco. Bebí un poco de café y dejé la taza a un lado. No hay nada más que hablar de lo que pasó. Ya sé lo que hiciste, ya lo vi. Lo único que quiero saber es qué piensas hacer ahora. No por ti. Por Iván. Ella sintió con la cabeza, como si esperara esa pregunta desde el principio. Quiero estar presente para él, sin invadir tu espacio, sin obligarte a verme si no quieres. No voy a pelear por custodia ni nada por el estilo. Solo quiero poder hablar con él, verlo, llevarlo al parque si me lo permite, estar ahí como madre. No te voy a pedir otra oportunidad, ni convivencia compartida, ni intentar arreglar nada contigo. Sé que eso ya no tiene sentido. Me tomé unos segundos antes de responder. Iván no sabe todo, pero sabe que algo pasó. Y tiene derecho a seguir viendo a su madre, pero vamos a hacerlo con reglas. Nada de entrar a la casa, nada de traer a ese tipo cerca de él. Y si algún día decides presentarle a alguien, vas a tener que hablarlo conmigo primero, ¿estamos? Estamos. Vas a buscarlo en casa de mis padres los fines de semana. Ellos te lo entregarán. Y él decidirá si quiere quedarse a dormir contigo o no. No voy a obligarlo. No voy a ponerlo en medio de esto. Él es lo único limpio que nos queda. Clara bajó la cabeza, tragó saliva, y respondió apenas audible. Lo sé. Nos quedamos callados unos minutos, cada uno mirando a un punto distinto del salón. Ella se levantó primero, dejó la taza en la mesa, y fue hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Gracias por dejarme hablar. No lo merecía, pero lo agradezco. No lo hiciste por mí, Clara. Lo hiciste porque necesitas calmar tu culpa. No te engañes. Asintió sin responder, abrió la puerta, y se fue. Esta vez, sin escándalos, sin lágrimas, sin intentos de arreglar nada. Solo el cierre de algo que, aunque no lo dijéramos, ya estaba muerto desde mucho antes. Después de aquella conversación, lo primero que hice fue sacar todo lo que me recordaba a Clara del dormitorio. No por rabia ni por despecho,
sino porque ya no tenía sentido seguir compartiendo un espacio que en realidad ya no compartíamos desde hacía mucho. Guardé sus cosas en cajas, las llevé al trastero y cambié las sábanas, las cortinas, incluso moví la cama de sitio. Necesitaba que el lugar donde dormía no fuera un recordatorio constante de lo que había pasado. Me tomó casi toda la noche, pero cuando terminé, me senté en el borde de la cama y respiré con una sensación extraña, como si hubiera cerrado una puerta por dentro. No fue paz, ni alivio, fue simplemente el final de una etapa. No me sentí mejor, pero al menos supe que a partir de ahí todo lo que hiciera iba a ser por mí, no por mantener una mentira. En los días siguientes, me enfoqué en Iván. Lo llevé al cine, lo ayudé con los deberes, jugamos a la consola, hablamos más de lo normal. Me preguntó por su madre, claro. Le dije que estaba en casa de su tía, que iba a verla pronto, y que cuando quisiera, podía llamarla. No le mentí, pero tampoco le conté nada. Pensé que cuando fuera mayor, si alguna vez preguntaba, se lo diría todo sin adornos. Por ahora, solo necesitaba estabilidad, no explicaciones. Clara empezó a buscarlo cada sábado. Lo recogía en casa de mis padres, lo llevaba al parque o a comer algo, y luego lo devolvía. Nunca pidió verlo más días, ni quedarse a dormir con él. Supongo que entendió que forzarlo sería peor. Yo no volví a hablar con ella desde aquella noche. Todo lo que había que decirse ya se dijo. Una tarde, mientras sacaba unas cervezas del supermercado, me crucé con Óscar, el vecino de la fiesta. Me saludó como si nada, pero apenas intercambiamos dos frases, bajó la voz y me dijo que se había enterado de lo que pasó. No preguntó detalles, pero dejó claro que algunos ya sabían lo esencial. No sé si fue Clara la que lo contó, o su hermana, o simplemente se notó en la ausencia repentina, pero lo cierto es que ya no era un secreto. A mí no me importaba. Nunca me interesó la opinión de la gente. Si alguien quería hablar, que hablara. Yo había pasado por algo que no le deseo a nadie, pero tampoco iba a cargar con vergüenza que no me correspondía. Volver al trabajo fue más fácil de lo que pensaba. Mis compañeros sabían que algo raro había pasado, pero nunca preguntaron directamente. Yo cumplía con lo mío, llegaba puntual, me quedaba un poco más cuando hacía falta. La rutina me ayudó a mantener la cabeza ocupada. Los fines de semana, cuando Iván se iba con su madre, me iba a caminar por la ciudad, sin rumbo fijo. No buscaba distracciones ni compañía, simplemente necesitaba espacio. Me di cuenta de que durante años había vivido para mantener algo que ya no funcionaba. Que me había olvidado de mí mismo, de lo que me gustaba, de lo que quería hacer. Volví a tocar la guitarra, una que tenía guardada desde hacía años. Empecé a cocinar para mí, no por obligación, sino por placer. Redescubrí partes de mi vida que estaban ahí, esperando que dejara de vivir pendiente de alguien más. Un mes después, me llegó una notificación del abogado. Clara había firmado los papeles del divorcio. No hubo discusión por bienes, ni intentos de negociación. Solo una nota que decía que lo entendía, y que esperaba que todo se resolviera sin conflictos. La firmé esa misma tarde, fui al juzgado al día siguiente, y así, sin drama, sin escenas, quedamos oficialmente separados. Cuando salí de ahí, caminé un rato por el centro, me senté en una terraza, pedí una cerveza y me quedé mirando la gente pasar. Pensé que me iba a sentir libre, o tal vez triste, pero en realidad lo único que sentí fue que estaba empezando de nuevo. No desde cero, porque todo lo que había vivido me había dejado cicatrices y aprendizajes, pero sí desde un punto distinto, más honesto. Esa noche, cuando Iván se durmió, me senté en el salón con la luz apagada y revisé todo mentalmente. Desde la primera sospecha, la copa de vino, el tipo en el salón, las cámaras, la confrontación, la venganza, y finalmente esa conversación en la que Clara admitió que ya no me quería como antes. No sentí odio,
ni lástima, ni nostalgia. Sentí que lo había enfrentado todo de frente, sin quedarme callado, sin hacerme el tonto. Que me equivoqué en algunas decisiones, tal vez, pero que había defendido lo que era mío hasta el último momento. No por orgullo, sino porque no estaba dispuesto a vivir con la sensación de haber dejado pasar algo así sin pelear. A veces la gente me pregunta si volvería a enamorarme, si podría confiar otra vez en alguien. Siempre digo lo mismo, no lo sé. No tengo prisa. No estoy buscando una redención ni una segunda oportunidad. Ahora estoy enfocado en mí, en mi hijo, en reconstruir una vida que no esté basada en la apariencia de una pareja feliz. Si algún día aparece alguien que quiera estar a mi lado sin mentiras, sin juegos, sin traiciones, bien. Y si no, también. Porque ya no necesito a nadie para sentir que valgo la pena. Eso lo aprendí en el peor mes de mi vida. Y no pienso olvidarlo.